buenas tardes a todos. Espero que puedan escucharme. Empezaré por agradecer la invitación a participar en el libro y desde luego para estar aquí con el doctor Lorenzo Córdoba y con el doctor Luis Carlos Ugalde. En lo que a mí hace, dejemos la licenciado para que no me vayan a acusar de uso indebido de doctorado. Entonces, primero que nada, yo quiero manifestar aquí públicamente que me parece que en lo que viene, en los siguientes 40 días, lo más importante, lo relevante, es que el 1 de julio los votos cuenten y se cuenten y que la elección sea como todos lo esperamos, un paso adelante en nuestra vida democrática. Yo estoy seguro que el Instituto Nacional Electoral tiene los instrumentos, las personas y los recursos para garantizarnos una elección a la altura de la sociedad de la que nos habla mi amigo Lorenzo. Y yo tengo aquí que decir, y me da gusto decirlo, que me siento orgulloso del Instituto Nacional Electoral y de su trabajo, y eso hay que reconocerlo y hay que apoyarlo, y también hay que señalar cuando ese trabajo requiere mejoría, cuando ese trabajo requiere señalamientos y cuando a ese trabajo debemos sumar una visión crítica que contribuya a que la autoridad electoral realice su tarea de mejor manera. Pero creo, insisto, que en este momento eso es lo relevante. Pero a mí me invitaron a un tema casi anticlimático el día de hoy, que es y luego de qué vamos a discutir. Y pues a mí de lo que me invitaron a escribir de cómo veo una siguiente reforma electoral, y de eso voy a hablar. Espero no ser anticlimático después de las cifras alentadoras que nos han presentado Lorenzo y que seguramente Luis Carlos habrá de ampliar. Déjenme empezar haciendo un poco de arqueología. Si en algún tema de lo que a mí me ha tocado vivir a lo largo de varias décadas de cambios en el sistema electoral mexicano, y en algún momento puedo ubicar con precisión donde arranca un cambio, es en el materia electoral. Yo los quiero invitar a que veamos este pedacito del video. Ahora todos lo van a entender. Adelante, corre videotape. Que la generalización no la vamos a hacer ni ustedes desde el poder ni nosotros desde la oposición, sino el pueblo de México que ha estado presente en este proceso electoral. Señor comisionado del Partido de Acción Nacional, para distraer la atención un minuto nada más. Tuve que abandonar la sesión, recibí una llamada de Durango, señor secretario técnico. Los auxiliares siguen apoderados de las casillas. Señor comisionado del Partido de Acción Nacional, para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información, y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Señor comisionado del PRT, Bueno, eso que Nosotros queremos hacer un primer comentario a estas. eso era la sesión de la Comisión Federal Electoral el 6 de julio de 1988, el que dice
Señor presidente, me informan que se cayó la computadora. Se llama Diego Fernández de Ceballos, como es obvio. Y bueno, déjenme decir que durante 30 años busqué este video y finalmente lo pude recuperar gracias a mis amigos del Instituto Nacional Electoral, que lo ubicaron en su videoteca. Ahí estaba perdido entre un montón de cintas de 3 1/4 y lo pudimos masterizar y ahora lo tenemos ya para la disposición de cualquiera que quiera verlo. No fue fácil, 30 años me dijeron que no sabían dónde estaban y finalmente pues la arqueología también sirve y ya lo ubicamos. Bueno, así empezó todo y hoy 30 años después lo que yo vengo a plantearles a ustedes es que llegó el momento de desmantelar la pirámide, porque a lo largo de 30 años y múltiples reformas, efectivamente, como lo recuerda Lorenzo hace unos minutos, el sistema electoral mexicano y la autoridad electoral fue cambiando, sobre todo y obviamente a partir de que en el año 90 se creó el Instituto Federal Electoral, del que es heredero el Instituto Nacional. Creo que esta es una historia aventurosa, pero debemos reconocer que a lo largo de todo este tiempo construimos una pirámide en la que cada elección le pusimos más pisos y más pisos hasta llegar a crear el sistema electoral más vasto, más complejo y también lamentablemente más costoso del mundo. Probablemente yo he dicho, Lorenzo y Luis Carlos me han oído esto en distintos momentos. Luis Carlos también como autoridad electoral, Lorenzo cuando compartíamos los afanes académicos y también cuando redactábamos juntos leyes electorales, pero decíamos, el punto al que hemos llegado es que México, su sistema electoral es un ejemplo, sí, pero es un ejemplo que nadie copia y que nadie toma, porque es de tal magnitud, de tal volumen, de tal complejidad, que es muy difícil que un país se vea reflejado en este sistema o que quiera copiarlo. Y por eso, ante la provocación de los organizadores de este libro, yo dije, bueno, pues va pues mi cuarto de bastos para poder plantear qué es lo que podríamos esperar de una próxima reforma electoral. Yo insisto, no quiero ser anticlimático, seguramente habrá oportunidad pasando la elección de volver a discutir estos puntos y desde luego será un gusto hacerlo con gente como Lorenzo, como Luis Carlos, que esto pues ya estas andanzas ya llevan muchos años, pero vamos a empezar. Lo que tenemos hoy es una autoridad electoral en la cual se concentran una serie de tareas, de responsabilidades que desbordan la naturaleza propiamente electoral, y en ese sentido la historia no es ni con mucho reciente, ya viene de atrás esa historia de otorgarle a la autoridad electoral tareas y responsabilidades que desbordan su misión principal. Nació con la propia nueva autoridad electoral, o sea, nació con el Instituto Federal Electoral en un punto muy específico. Vamos a empezar a ver esto que yo llamo cómo desmontar la pirámide, y déjenme empezar reiterando cuál es la certidumbre que hoy podemos tener. Yo digo que nuestra certidumbre es que el próximo domingo 1 de julio, todavía por fortuna y como es natural, la incertidumbre sobre el resultado electoral es en parte
consustancial de lo que logramos a lo largo de todos estos años. Cuando a mí me tocó votar por vez primera y ya llovió, pues nadie tenía duda de quién iba a ganar. Y después en el año 76, pues menos duda teníamos, porque nomás había un candidato a la presidencia que se llamaba José López Portillo. De tiempo después le diría, que años después, ya fuera de la presidencia, diría con una simpatía digna de mejor causa: si nada más decía don Pepe López Portillo, mi mamá hubiera votado por mí, yo hubiera sido presidente, porque en México se gana con un voto. Y bueno, de ahí venimos. Pero hoy lo que tenemos es la democrática incertidumbre de no saber el resultado de la elección, aunque algunos creen que los nuevos oráculos llamados encuestas ya nos resolvieron todo. Yo creo que no, y ojalá mejor estemos preparados, como sé que la autoridad electoral lo está, para enfrentar cualquier escenario que tengamos la noche del domingo primero. Ahora, ¿cuál es la certidumbre que yo tengo? Pues que gane quien gane el 1 de julio, pues por ahí del 2019, estimado Lorenzo, nos vamos a tener que poner a discutir si se requiere otra reforma electoral o no, y creo que sí se va a requerir, y que eso es, pues, como el pago de impuestos. Hay que hacerlo algún día, porque si no lo meten a uno a la cárcel. Ahora, ¿dónde va a estar la discusión? En un dilema que ahora no me voy a extender, lo dejo planteado. La discusión va a estar en si vamos en la misma ruta que iniciaron los autores de lo que yo he llamado, y en eso efectivamente Lorenzo y Luis Carlos lo saben, que soy un crítico de la reforma de 2014, a la que he denominado el masacote legislativo. Y yo digo que el dilema es si seguimos por esa ruta y vamos al límite total. Esto quiere decir, desaparecemos por completo cualquier vestigio de federalismo electoral, desaparecemos los OPLES, desaparecemos los tribunales locales y nos traemos todo al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hacemos el INE total y el Tribunal total, o iniciamos un trabajo para desmantelar la pirámide. Y yo propongo en este ensayo 5 pisos que hay que quitarle a la pirámide. Vamos a ver el primero. El siguiente. Vamos al siguiente. Primer problema que hay que resolver: el financiamiento de los partidos. Hoy la autoridad electoral, de manera, en mi juicio, indebida, tiene que cargar con la responsabilidad y con la imagen de un presupuesto artificialmente inflado, porque ahí adentro está el presupuesto de los partidos políticos, que en estricto sentido no forman parte de esos recursos de los que corresponden a la autoridad electoral. Por tanto, pues creo que hay un consenso nacional, salvo de los partidos, de que hay que reducir ese financiamiento, tanto el ordinario como de campaña. ¿Cuánto hay que reducirlo? No entro en este momento a ese debate, simplemente dejo planteado que eso es una tarea imperiosa si queremos tener algo respetable en materia de partidos políticos. Yo lo que sugiero es que haya una sola bolsa nacional y que se suprima el financiamiento local, en donde en 2014 los partidos se fueron, ahora sí, de manotas sobre el dinero. Vaya, la voracidad de los partidos en esta materia no tiene precedente. Esas son
mis palabras, no pido a la autoridad electoral que lo comparta, pero ahí están los datos. La voracidad de los partidos se refleja en el financiamiento local más que en el financiamiento federal. Yo propongo que para claridad de todos separemos el presupuesto de los partidos del de la autoridad electoral y que en el presupuesto de egresos de la federación haya una partida, un ramo presupuestal solamente de partidos y no lo mezclemos con el de la autoridad electoral. Alguien dirá, ¿y eso qué importancia tendría? Pues tendría una que dar claridad a la gente y poner cada causa en su lugar. Propongo también que para hacer que la fiscalización funcione, todo gasto, todo pago que supere cierto monto medido en unidades monetarias que realicen los partidos políticos sea realizado, sea efectuado a través de una ventanilla de una caja de la autoridad electoral. Hoy la ley ya contempla esa posibilidad, pero lo hace de manera potestativa para los partidos políticos y no es casualidad que ninguno haya querido hacer uso del mecanismo. Yo sé que a Lorenzo le aterra que le pongamos de cajero de los partidos y comparto su resistencia, pero algo va a haber que hacer, querido Lorenzo, porque en esta materia seguimos teniendo mucha opacidad y como dice bien Luis Carlos, hay demasiado manejo de efectivo y ya hay que terminar con eso de una vez y de tajo. Luego propongo, pues esto tampoco le va a gustar seguramente a Lorenzo, la fiscalización ya no sea tarea del Instituto Nacional Electoral. Miren, cuando discutimos la creación del IFE, todavía no existía la Auditoría Superior de la Federación, pero ya discutimos en el 90 si a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda se le daba esa facultad. Se decidió que no, porque además en el 90 el financiamiento público era insignificante. Después, conforme creció, sobre todo después del 96, se volvió a discutir el tema. En el año 99, cuando se crea la Auditoría Superior de la Federación, en el debate sobre la creación de ese órgano de la Cámara de Diputados, varios propusimos que ya se encargara de la fiscalización de partidos, pero los partidos dijeron que no querían eso. Y bueno, hubo muchas consideraciones, pero yo creo que vale la pena volver a analizar el tema. Y yo lo que propongo es que pasemos ya al régimen general de fiscalización y metamos ahí a los partidos políticos. Propongo también que aunque el Consejo General, que esa fiscalización, la auditoría la realice la Auditoría Superior, aunque el Consejo General del INE sea la autoridad para imponer las sanciones a partidos políticos por infracciones administrativas y que el Tribunal Electoral siga conociendo de las impugnaciones contra esas sanciones. O sea, la autoridad electoral mantendría la potestad en el tramo final de la cadena de fiscalización auditoría. Ese es el primer piso que propongo quitarle a la pirámide. Siguiente piso, el padrón electoral. Efectivamente, miren, qué bueno que el padrón tenga esa cobertura, qué bueno que hayamos alcanzado esa calidad, pero no hay año en que no nos encontremos con que un partido ya vendió el padrón. Bueno, ya no van a poder, eso me dijeron hace 10 años, y bueno, está bien, hace 10 años, cuando discutimos la reforma de 2007, querido Lorenzo, y ahí andabas tú, nos dijeron que ya no se iba a producir eso. Ojalá no, pero a ver,
en el año 90, lo que acordamos y está en la Constitución escrito es que en México habría el Registro Nacional Ciudadano y la cédula de identidad ciudadana. Fíjense qué cosa tenemos desde el año 90, la base constitucional del Registro Federal de Electores es un transitorio de la Constitución, el transitorio de más larga vigencia en la historia universal del constitucionalismo. Así es, llevamos desde el año 90 con ese transitorio. Miren, me lo sé de memoria porque yo lo redacté. Decía ese transitorio: en tanto los ciudadanos, en tanto no se constituya el Registro Nacional de Ciudadanos, los ciudadanos seguirán inscribiéndose en los padrones electorales. Eso es lo que dice ese transitorio, que por cierto a los que dictan la Constitución se les ha olvidado meterlo, pero está vigente porque sigue siendo la única base constitucional. Bueno, yo lo que creo es que ya hay que pasar a lo que dice la Constitución y a tener el Registro Nacional de Ciudadanos y tener una cédula de identidad. Y lo digo aquí porque lo he dicho desde el año 90. Los partidos políticos no tienen por qué tener acceso a la información personal de nosotros los ciudadanos. Yo no les autoricé que tengan acceso a mi información. Sé que la ley se los da o se los daba peor y que se ha avanzado en poner un alto, pero mientras los partidos estén metidos en el padrón electoral no habrá plena confiabilidad del mismo. Necesitamos que el derecho a la identidad, que ya es un derecho humano, sea garantizado por el Estado sin injerencia de los partidos. Anticipo una cuestión: yo no descarto, no me niego, veo como una solución darle a la autoridad electoral la función de identidad, pero como tal toda completa. Nada más que tenemos un problema: entonces tendríamos que tener varios casilleros, porque el Registro Nacional de Menores tendría que estar en otro lado y el registro de extranjeros igualmente tendría que estar en otro lado, pero es un peccata minuta. Pero el punto clave es que los partidos políticos no intervengan en esta materia y que esté claro que este trabajo que se le entregó al IFE de manera transitoria, porque esa no era la idea, pero ya llevamos todos estos años esperando que se cumpla la Constitución. Cifra gruesa: cada año el gasto de la autoridad electoral en el Registro Federal de Electores y sus dos instrumentos, el padrón y la credencial, es como entre el 40-45% del gasto. 3.800 millones de pesos este año. Que bueno, ya no me recuerdo, pues era secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, anunció con bombo y platillo que iban a expedir la cédula de identidad y empezaron a tomarnos a los ciudadanos las 10 huellas digitales y la huella del iris del ojo, de los dos ojos. Yo fui a verlo y le dije: oye Fernando, ¿de qué se trata? ¿Para qué quieren eso? Porque si es para fines policíacos, hasta donde dicen los expertos, no hay ningún caso en donde en la escena del crimen haya quedado la huella del iris. ¿Para qué quieren eso?
Eso es con fines de control. ¿Quién se los está pidiendo? Y me dijo, es necesario porque es la última tecnología. Bueno, pues sí es cierto, porque el SAT nos ha obligado a todos a entregar las 10 huellas y el iris sin base alguna, de manera abusiva y abusando de la debilidad de la base constitucional. Ese tipo de cuestiones son las que yo creo que ya tenemos que resolver para regularizar un tema del interés. Pues Lorenzo nos acaba de dar el dato de cuántos millones de mexicanos, 90 millones estamos metidos en este asunto. Me parece que vale la pena ya echarle una buena pensada y quitarle otro piso a la pirámide. Vamos a ver el tercer asunto. Este sí es de autocrítica porque este fue en parte de mi autoría. El nuevo sistema de acceso a radio y televisión. A ver, la reforma de 2006, perdón, a ver si logro cambiar la pila, no para mí, sino para mi aparato. A ver, creo que ahí ya se oye mejor. En 2006, 2007, la reforma no inventó el tiempo de Estado del que dispone el Estado mexicano en radio y televisión. Ya estaba ahí. Lo que decidió el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente fue cambiar de uso los 48 minutos de que por mandato constitucional y de las leyes dispone el Estado mexicano diariamente en cada estación de radio y en cada canal de televisión. Bueno, la lectura que hizo el IFE, en aquel entonces fue que había que crear un sistema de administración de los tiempos como el que hoy tiene ya montado desde el IFE y ahora el INE. Este tema no está aquí nuestro amigo Leonardo Valdés, pero Lorenzo se va a acordar de una reunión que tuvimos con él en la que asistimos como invitados Lorenzo, yo mismo y otros interesados en el tema, y le dijimos, así no es, Leonardo, no montes esta cosa espantosa del Big Brother, que vas a revisar todo lo que pasa por la radio y la televisión. Bueno, como es obvio, no nos hizo caso y lo montaron, y hoy tenemos un sistema de monitoreo de todas las señales, bueno, de casi todas, bueno, ya todas. Y yo digo, bueno, a ver, nada más que los tiempos de Estado son permanentes, las elecciones no, por fortuna. Entonces vamos normalizando esto, creando un organismo administrador, y le quitamos a la autoridad electoral otro piso. Ya terminó. Siguiente lámina, por favor. Miren, ya hay que ir a la casilla electrónica. Ya no me extiendo en esto. Eso de andar cargando las urnas la noche de la elección como si fuera a cargar los santitos o las santas andas. Ahí andan los pobres funcionarios de casilla, de la seca a la meca, para entregar los paquetes. Urnas electrónicas, ya vamos a eso, y vamos dando el brinco del siglo XIX al siglo XXI, y vamos a ahorrar un montón de billetes. Además, siguiente piso, y ya con eso terminó. Regresemos al federalismo electoral. Esta es una república federal
no una república central. En 2014 yo le pedí a los autores de la reforma que si lo iban a hacer, entonces quitaran a Juárez, la estatua de Juárez, del patio del INE y pusieran la de Santa Anna, para ser congruentes con la república centralista y las 13 leyes, pero pues no me hicieron caso, ni en una cosa ni en la otra. Pero necesitamos recuperar el federalismo como base de nuestra república, y el federalismo pasa por lo electoral y pasa por devolverle a los estados de la Unión sus facultades originarias. Y yo sé que en esto tampoco soy popular, pero eso es lo que yo creo y pienso, y creo que quitando estos 5 pisos, estas 5 plataformas de la pirámide, y ahora sí ya concluyo, podemos llegar a lo básico, podemos volver a lo básico, que es una autoridad electoral más eficiente, menos costosa, y a un sistema electoral federal no centralizado, y a partidos que merezcan respeto y que conciten la participación ciudadana, y todo ello para tener eso que no nos pueden seguir distrayendo ni postergando, que es una democracia de calidad. Ojalá pronto la tengamos, y desde luego reitero mi mejor deseo y mi mejor expectativa de que el INE habrá de cumplir el próximo 1 de julio con su tarea. Y Lorenzo, ya discutiremos esto, pero hoy lo importante es el 1 de julio. Gracias.